A nombre de la Corporación Cultural Artistas del Acero, les queremos dar la bienvenida al lanzamiento de la serie de conciertos educativos que el ensamble de vientos de nuestra corporación tiene preparado para ustedes. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo de Fomento al Arte y la Educación, FAE, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y tiene por objetivo acercar y difundir el trabajo de los artistas sinfónicos a nuestros estudiantes a través del programa Formación de Espectadores y Mediación, logrando así continuar en nuestra senda de contribuir a la formación en el área de la educación, el arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas y disfruten de este maravilloso concierto. Bienvenidos a este encuentro con las familias instrumentales de la orquesta. Conoceremos los distintos instrumentos musicales, su timbre y características y disfrutaremos de piezas musicales que hemos preparado especialmente para ustedes. La familia de las maderas es parte fundamental en la estructura de una orquesta sinfónica. Sus características sonoras le significan la consideración de los compositores en múltiples partes solistas y la combinación de sus timbres le dan enormes posibilidades creativas a la hora de componer sus obras musicales. Además de su participación en estas grandes agrupaciones, tienen un desarrollo muy interesante en la denominada música de cámara y conciertos de solista. Conozcamos a esta familia representada por el quinteto de maderas. La flauta traversa tradicional estaba fabricada de madera y consistía básicamente en un tubo en el cual se practicaban los pertinentes orificios. En el siglo XIX, Theobald Boom perfeccionó el instrumento, modificando el método de fabricación, añadiendo nuevos orificios e introduciendo un sofisticado sistema de llaves más ergonómico que facilitaba la digitación. El máximo grado de perfección de ese sistema se debe al constructor francés Louis Lot, cuyos modelos de la década de 1870 y 1880 constituyen la base mecánica de las flautas actuales. Desde entonces, el diseño de la flauta traversa no sufrió prácticamente cambios de importancia. Sin embargo, los materiales para fabricarla sí han cambiado. Hoy en día se fabrican flautas de metal, plata y hasta oro, debido a que los materiales influyen mucho en la calidad del sonido. Además de la flauta traversa, más común, existen otras de menor y mayor tamaño que conforman este núcleo, como por ejemplo, el flautín, también llamado piccolo, la flauta alto en sol, un poco más grande, la flauta baja y la flauta contrabaja. Grandes compositores de la historia de la música, como Vivaldi, Bach y Mozart, compusieron piezas para este virtuoso instrumento. Escuchemos un ejemplo de su bello sonido. A continuación, escucharemos el primer movimiento, entrada, de las danzas húngaras antiguas del compositor Ferenc Farkas.
El oboe es un instrumento perteneciente a la familia de las cañas. En su caso particular posee una doble caña, o lengüeta, que al vibrar genera el sonido, el cual será amplificado por el cuerpo del instrumento. A lo largo de la historia, el oboe ha ido evolucionando y desarrollándose en el aspecto técnico, desde los oboes tradicionales que carecían de llaves, ejecutándose tan solo con orificios. En el barroco encontramos oboes denominados de 2 y 3 llaves. Posteriormente, a finales del período clásico, el oboe ya contaba con 7 llaves. En el romanticismo, el oboe de Joseph Sellner tenía 13 llaves, y así sucesivamente hasta la actualidad. Para hacerse una idea de la evolución sufrida, el oboe actual tiene un complejo mecanismo de hasta 45 llaves, platos o anillos, resortes y columnas de metal, dependiendo del sistema que se utilice. La familia del oboe, al igual que la de la flauta, consta de varios instrumentos, siendo el más conocido su hermano mayor, el corno inglés. Escuchemos un ejemplo de su característico sonido. A continuación escucharemos el quinto movimiento de las danzas húngaras antiguas, Saltarello, del compositor Ferenc Farkas. El clarinete, instrumento de caña simple, es un invento del constructor de instrumentos alemán Johann Christoph Denner a finales del siglo XVII. El timbre del clarinete es rico en matices y posibilidades expresivas. Junto a la flauta y el violín es el instrumento más ágil de la orquesta. Puede emitir cualquier matiz extremo en cualquiera de sus registros, lo que hace de este instrumento una voz sumamente versátil. Muchos compositores dedicaron obras al clarinete, pero uno que sentía especial predilección por este instrumento fue Wolfgang Amadeus Mozart, quien compuso una serie de obras para él en su catálogo musical. Al igual que otros instrumentos, la familia de los clarinetes consta de varios miembros en la orquesta: el más pequeño, o clarinete piccolo, el clarinete bajo con un gran registro de graves y otro conocido como corno di bassetto. Escuchemos el fantástico sonido del clarinete. A
continuación escucharemos el primer movimiento del divertimento del compositor austriaco Joseph Haydn. El fagot es un instrumento de viento provisto de lengüeta doble. Está formado por un tubo ligeramente cónico doblado en sí mismo, de tal manera que el instrumento tiene una longitud de aproximadamente 1,5 metros. Este instrumento fue desarrollado a principios del siglo XVIII y alcanzó su forma actual en el siglo XIX,
y su existencia se debe a la necesidad musical de ampliar la región del grave del sonido del viento madera. Los instrumentos de la familia del fagot son el fagotino y el contrafagot. Su tesitura es de 3 octavas y media y se puede dividir en 4 registros: grave, medio, agudo y sobreagudo. Su característico sonido ha sido utilizado por diversos compositores para la representación de sus ideas musicales. En el barroco, su sonido fue de uso común en el bajo continuo. Más adelante en la historia, Stravinsky le dio un rol principal en el inicio de su consagración de la primavera, y Prokofiev en la representación del abuelo en su obra Pedro y el Lobo. Escuchemos el particular sonido del fagot. El corno francés, o trompa, tiene sus orígenes en cuernos y conchas. Su timbre pastoso y la amplitud de su registro lo convierte en la bisagra ideal entre las distintas familias instrumentales. Los primeros cornos fueron utilizados para la caza y la guerra. A partir del siglo XVI, su cuerpo aparece enroscado o en espiral y recibe el nombre de cuerno natural, ocupando para su ejecución una boquilla con la cual, al vibrar sus labios, lograba acceder a los armónicos naturales que el instrumento posibilitaba. Posteriormente, con la incorporación de las llaves, su registro se amplió y con esto sus posibilidades interpretativas. Escuchemos un ejemplo de su bello sonido. A continuación, escucharemos la obra Le Petit Nègre, del compositor francés Claude Debussy. Y bien, esta ha sido la presentación de la familia de las maderas. Los esperamos en una próxima cápsula aquí en Artistas del Acero para conocer otras familias, sus características, su sonido y disfrutar de bellas piezas musicales.